Buena. ¡Qué gastróloga! Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Gracias por estar ahí. Programa impresionante, en vivo, como siempre. ¡Bravo! Buenas, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué pasó? ¿Otra Martín Fierro? ¡Sabor América! ¿Qué ganamos? ¿Saben por qué son los aplausos? Porque Shakira se lació el pelo, mirá. Muy bien. ¡Epa! ¡Leona! Está Un divina. shock queratínico. Porque esto es África. ¿Qué significa shock queratínico en las peluquerías? Fuera de shock queratínico. Está divina. Para alisar. ¿Pero cómo que con electricidad? No, Shock divina. ¿Eh? Alisa, ¿no? ¿Ustedes qué Nunca me saben? hice la queratina, pero se supone que alisa. Bueno. Cierra los poros del Gracias, cierra los poros. Creemos que es peluca, ¿eh? Qué frase, cierra los poros. No es Bueno, gracias por estar ahí. Todo se debate en este programa. ¡De peluche! Creo que ¿Eh? ¿Quién es? A ver. Garrote, sí. San Filipo. Che, ahí le estoy viendo. ¿Cómo anda acá? ¿Se me queda bien? Buenas noches. Llegó siendo una ignota abogada y un día prendo la televisión y era candidata, digo. Bueno, Impresionante. intratable trae suerte. ¿Eh? Muchas gracias. Sin lugar a duda. La felicitamos, ¿eh? Toti, querido, ¿cómo anda? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo anda? candidato. ¿Todo bien? ¿Por ahí? Bien. No, le estaba saludando al señor de la heladera. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo andás, compañero? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien, Santi? Aquí hay que decir siempre compañero, porque es la palabra que Por te las saca. dudas. Claro, queda Por las bien. dudas. ¿Cómo andamos, compañera? ¿Bien por acá? Muy bien, compañero. Bueno, gracias por estar con nosotros. Muchas caras conocidas y todo el debate en vivo en esta noche impresionante. Primer informe de esta noche. Arrancamos la semana con todo porque ya la campaña comenzó. Yo no escucho a nadie que proponga cosas sino chicanas. Es decir, lo que hizo mal o no hizo el otro. Es lo que escuchamos de los diferentes candidatos. Ahora, ¿qué va a pasar? Diferentes estrategias, caras muy conocidas la mayoría. Y así arranca la campaña. El primer informe se llama Game of Paso. ¿No fue el reestreno de... ¿Vieron la nueva temporada de Game of Thrones? No, este es Game of Paso. Es un poco más de cabotaje la cosa, pero bueno, no estás al fin. Vamos a ver qué pasa con nuestros candidatos, qué nos proponen, ¿Qué te gusta a vos? ¿Qué no te gusta? ¿Les crees? ¿No les crees? Todo se debate en esta noche, en Intratables por América. Las elecciones que vienen no definen al nuevo dueño del sillón de Rivadavia, pero sí da la sensación de que quien gane tendrá a su disposición el trono del poder. ¡Game of Paso! Se nota que Cambiemos estudió los consejos de la famosa serie estadounidense Nunca olvides lo que eres. Úsalo como una armadura. y volvió a usar su principal arma de campaña, el timbreo. Llegando este sábado a la mejor carnicería de acá de Agustina, al lugar donde conseguí los mejores salamines de la Argentina. Vengo a pedir el voto para Cambiemos. Sería una maravilla para mi vida política que está terminando que Cambiemos gane en Santa Fe. Ni Florencio ni Cristina se hacen cargo del vínculo familiar que han tenido en el reino anterior. Randazzo ha pasado a ser el bastardo K. ¿Qué sabes tú de ser un bastardo? Macri ganó por los errores nuestros. Macri es fruto de nuestros errores. Hay mucha gente que la está pasando mal. Cuando arrancamos de un lugar de debilidad, pero desde que Florencio empezó a asomar en reportajes, en programas, la gente empezó a escucharlo. Hay mucha gente que no quiere ni volver al pasado ni seguir con este presente, y creo que Florencio puede ser absolutamente la nueva opción. En el reino del futuro, Sergio quiere un poder judicial más equilibrado. No puedo devolverles sus hogares o la vida de sus muertos, pero tal vez pueda darles justicia. Hay que barrer a los jueces que liberan delincuentes sin siquiera tomar la más mínima prevención. Los delincuentes son delincuentes, no víctimas. Mientras tanto, en la ciudad, un mosquito echa fuego por su boca y quiere convertirse en dragón en agosto. ¿Por qué cortaste con Lilita? Yo creo que ella cambió de postura. La Ciudad de Buenos Aires hoy tiene, comparado con las gestiones anteriores al PRO, 8 millones de pesos más en el presupuesto por cada una de las manzanas de Buenos Aires por año. Hace muchas cosas que no debería hacer, donde se escurre muy rápido el dinero y ese dinero falta en otros lugares. Denuncia Lustó, pero la misma cosa que denuncia Lustó era el mismo que estaba hasta hace 2 días con Cambiemos en Washington. Es increíble eso, sí, buenas noches. Bueno, es así, ¿no? La política argentina, sobre todo en estos últimos años, tiene esos entrecruzamientos. Lo que me parece importante del informe es, por ejemplo, Elisa Carrió en la provincia de Santa Fe. Eso que vimos como parte de los actos de campaña es importante porque la estrategia de Cambiemos es poner a Elisa Carrió como candidata nacional. No solamente está haciendo campaña en la ciudad de Buenos Aires, donde es candidata naturalmente, sino que también lo hace en el interior
Interior y lo va a hacer en la provincia de A ver, Buenos pero Aires vamos a hablar también. de las diferentes estrategias, ¿no? Pablo Cervén, buenas noches. ¿Qué te pareció la manera de comunicar de cada uno de los candidatos que vimos acá en esta oportunidad, no? Bueno, no sabemos cómo van a resultar las elecciones, pero lo que se puede decir ya que Durán Barba ganó. ¿Viste? Como ese canal que dice ganó Scioli, bueno, ganó Durán Barba. Todas las campañas tienen ese sesgo, ¿no? De ondas de amor y paz, muy estético y poca densidad de lo que se dice. Poca propuesta, sí. Poca propuesta. Quizás está más puesto todo en la persona. Hay una cosa como de reality show, ¿no? Pero falta, como en otras épocas, las plataformas, ¿viste? Eso es como una cosa. Hoy las plataformas son las plataformas virtuales, pero ¿qué van a hacer? No los genéricos, los jueces, sino puntualmente. Yo me acuerdo hace unos años, Pino Solana le fue bien en una elección, porque se ve que el vocero, el estratega le había dicho, cada vez que te pongan un micrófono, decí una de las cosas que vas a hacer o una de las propuestas. Falta eso, ¿no? Me parece que ahora está puesto más en la discusión. Sí, María Julia. Sí, bueno, tenés por un lado la oposición que está intentando nacionalizar de alguna manera el debate, ¿no? Que sea Cristina versus Macri. Mientras que en la provincia de Buenos Aires o María Eugenia Vidal lo que está tratando es de hacer todo lo contrario, de provincializarla, ¿no? Que sea ella versus Cristina. El gran desafío del gobierno, penetrar ese voto duro, ese 20% que dicen que no cambiaría su opinión sobre Cristina Kirchner con nada. ¿Cómo va a penetrarlo? ¿Cómo se ve que el gobierno está intentando hacerlo? Bueno, a través de la obra pública, sobre todo, derivada en el conurbano bonaerense. Bueno, las participaciones del propio Macri ahí en el tercer cordón. Hoy vimos el acto en González Catán. Antes también otro acto con Magario en La Matanza con el Metrobús. Y todos los fondos que se están destinando a la obra pública concreta en el conurbano bonaerense. Ya el Ministerio del Interior utilizó el 65% del presupuesto destinado para este año en los primeros 6 meses para obras públicas. Entonces, esta es una manera que el gobierno está intentando ver eso, además de todos los impulsos que seguramente Martín sabe mejor, para potenciar el consumo que está tan decaído, ¿no? Sí, vamos a ver si no es un poco tarde, ¿no? Esto que hace Cambiemos, esta estrategia para volcar un poco de plata para que la gente se sienta un poco más estimulada con una economía que no termina de arrancar, ¿no? Poné por favor la maravillosa gráfica que hicieron hoy. Impresionante, miren cómo van abriendo los ojitos. Te parpadean para vos, para que les des tu voto. Todos van por tu voto. Ahora, ¿quién ganará? O que finalmente, ¿qué va a pasar? ¿Qué está recibiendo la gente en este momento ante tanta campaña? No sé si propuesta no, pero campaña sí. Es un momento difícil para opinar sin herir susceptibilidades, ¿no? Pero realmente lo que yo percibo es mucha desorientación. Es común, yo salgo por Lomas de Zamora a hacer compras y es común que la gente diga, ¿por quién votamos? Todavía no tiene claro un sector importante de la sociedad, más allá del núcleo duro que pueda tener Cristina o Cambiemos. Hay mucha gente que está desorientada. Por un lado... ¿Vos qué le decís, Chiche, a quién votar? No sabe a quién votar. ¿Y vos qué le decís? Y yo le digo que vote por lo que sienta, por su conciencia. Yo no puedo aconsejarla, porque lo que vemos en realidad es un pasado, hablo desde mí, un pasado al que no quiero volver, un presente que muestra serias dificultades todavía, sobre todo en materia económica, más allá de que verdaderamente creo aciertos en el tema de la lucha con el narcotráfico, me parece que están haciendo un buen trabajo, que hay mucha obra pública, pero el bolsillo de la gente está vacío. Entonces, y hay una ancha avenida del medio, muy ancha, donde el otro día cuando veía los 3 actos, que debo decir que eran 3 actos peronistas. Por un lado, el acto de Cristina, con un cambio de estética, se la veía pobre en su vestimenta, con un discurso muy pacifista, pero era peronismo. Y también en el de Massa era peronismo mayoritariamente, lo veíamos ahí a Felipe, y obviamente el de Randazzo, que fue el que más se definió. Sí, hay como una actitud del sector opositor al gobierno, hay un peronismo vergonzante, como que se avergüenzan de lo que son. ¿Cómo quién? Entonces, los partidos políticos que hoy van a competir, yo siento que ¡Qué no vergüenza! se definen como peronistas, aceptan la propuesta de Durán Barba,
el escenario en el medio. Eso se llama desesperación por un voto, Chiche. Eso es Sí, desesperación. claro. Bueno, claro. Pero también hay, fue tan malo parece ser, y yo coincido, estos 12 años de kirchnerismo, que mejor de peronismo no hablamos. Y yo, que soy peronista y que defiendo ideas, no me consuela, me produce mucha tristeza ver que los partidos políticos hoy no defienden ideas. Sí, a ver. Toti, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, a ver, te escucho. Sí, coincido con Chiche en que hay una situación difícil, una situación también difícil para dónde va, porque a mí me parece que es lógico porque estamos saliendo de una situación complicada que nos dejó el kirchnerismo, digo, no solamente en la cuestión económica, sino también en qué era lo correcto que había que hacer, porque de pronto se fue degradando todo, es decir, a mí me impactó mucho el tema, hablábamos con Chiche antes de entrar, el tema del polaquito en Lanús. Pero eso pasa, yo le decía, me impactó más que nada, no solamente por el hecho del polaquito, sino porque yo lo veo todos los días en el barrio. A los polaquitos son miles. Y no hemos tenido respuesta hasta ahora para esos chicos. Pero, para porque era uno de los temas que siguen, ¿no? Lo del polaquito, este chico que se muestra el programa de Jorge Lanata. Esto lo vemos todos los días. ¿Por qué somos tan careta como sociedad que necesitamos que la televisión nos muestre una imagen para decir, ay, esto también existe? Sí. Los políticos de toda la vida no ven esto. No ven que estos chicos están en la buena de Dios, que se transforman en asesinos por culpa de alguien que miró para otro lado, ¿no? La política en general se ha deshumanizado y entonces se dice lo que es políticamente correcto. Pero no les importa, Toti, vos que sos un tipo tan sensible. Yo participo en política porque siento que los políticos profesionales, la vieja política, no tiene esa sensibilidad. Ahora, yo encuentro en todos los partidos ahora que se está buscando llegar a esa gente. Y a mí me parece bien, con las herramientas que tenemos cada uno y con la trayectoria que tenemos cada uno. Es decir, a mí hablar de la pobreza no me asusta porque yo lo vivo todos los días, lo siento, son mis amigos. Y también el tema de la droga. Y acá nosotros tenemos una propuesta, no solamente en un discurso, en un programa, sino algo que ya se está haciendo. María Eugenia Vidal está haciendo cosas que tienen que ver con apuntar sobre la cuestión central que tiene que ver el combate contra la droga. Faltan muchas lo cosas. Lo que noto en principio con respecto a Cristina y de acuerdo a lo que escuchaba es que nada les viene bien. Porque si ella está en un atril y habla a los gritos y fuerte, su soberbia, la vieja política que atrasa. Cuando habla de forma más tranquila, serena, sincera ante la gente, de cara y sin nada adelante, se somete a Durán Barba. Si tiene mucha gente, lleva micros y por los choripanes. Si solamente mete a los candidatos, bajó la convocatoria. Y así es todo, que teatraliza, que no teatraliza. Digo, no hay nada que les venga. Siempre vamos a criticar algo. Si se viste con una cartera, pues tiene cartera. Si se viste pobre, pues se viste pobre. Si tiene un discurso muy extenso, muy extenso. Si es corto, es porque no tiene contenido. A mí lo que me parece es que lo que habla es la gente. A ver, es un punto, digo, porque vos pusiste un tuit, María Julia, con respecto a eso. Sí, a la forma en la que se había vestido. Y bueno, hasta salí en un portal de Roberto Navarro con una nota entera desarrollada de lo discriminatoria que había sido. ¿Qué pusiste? Puse que una persona que solía vestirse con ropas y joyas que podían equipararse como para comprar cualquier auto, era muy curioso verla vestida de humilde, de pobre, porque realmente con todo lo que trabajamos en televisión, ella que maneja las cámaras y que todos los discursos, incluso las cadenas nacionales, las daba con un director de... O sea, había un director de cine que montaba la escena en la que ella hablaba al pueblo o a la gente o a sus militantes. Por supuesto que sabe que ponerse un pullover de lana, como cualquiera de los giles que laburamos acá, no sabemos. Sí, igual ella dejó de usar joyas cuando Graciela Ocaña la denunció, ¿se acuerdan? Te da, das más pobre o más humilde, o sea, y todos sabemos también lo que le gusta las cosas fashion y la ropa y la moda. Entonces me parece que es más que algo, como decía Brancatelli, de no conformarnos, es otra persona. Está en campaña, te quiere comunicar algo. Pero no nos tenemos que conformar con que todos los que estén en campaña vengan, se pongan una careta y nos digan todo, o sea,
nos cambien todo lo que Pero somos. perdón, la vi a Cristina. Para que el Toti trajo un suéter también. Bueno, pero Toti siempre anda con suéter. Me regalaron un chaleco nuevo, el viejo azul, ya no lo uso casi, pero... Decía que a Cristina de todas formas la vi con unos lindos aros, un lindo anillo. ¿Qué era lo ideal? Aparte con el frío que hace hoy, la única que te salva un buen suéter. ¿Qué era lo ideal para María Julia? Que esté con al lado una canasta llena de relojes y de joyas, toda vestida glomorosa y con 6 carteras. Perdón, y con 6... Pero si se vestía, perdón, pero fíjense cómo somos los argentinos. 12 años o que realmente la crítica pasa porque no hay otra cosa que criticar. Si se iba con una cartera cara, la iban a criticar también. Todos la van a criticar. Cuando alguien mide y no es de tu agrado, cuando alguien te dice la verdad en la cara y cuando te plantea 6 testimonios que marcan la cruda realidad, y cuando medís 42 puntos y notamos que vivíamos mejor antes que ahora, y claro que van a criticar. Igual una cosa, sí, ya voy, Pablo. Una cosa, sean 26, 28, 30, 40 o 100, lo que mide Cristina es de ella. Me parece que los votos que están en juego para el resto de los candidatos son entre los otros sectores políticos. Sí, esas son el las núcleo duro que tiene Cristina, Esa la vota tiene porque es una cuestión de fe ya. Claro. Es fanatismo, claro. Ahora, Santi, yo creo que caemos en este tipo de comentarios o ponemos el ojo en cosas muy aleatorias porque en definitiva muchos no creemos. A mí no me preocupa mucho si Cristina va vestida de rica o de pobre porque sé quién es Cristina. Es un problema no me preocupa mucho que se interés. paren en el medio y hagan actos parecidos a los Estados Unidos o que Durán Barba y todos los sucesores. Y cambiamos yendo a una carnicería también. Claro, o los timbreos que todo el mundo se pone feliz de la vida, ¿viste? Cuando te tocan el timbre a las 8 vas corriendo vestido a abrir y abrazarte con todos los candidatos. Yo creo que lo importante pasa ahora porque vamos a una legislativa que la gente tiene que saber que hay mucho progresismo mediático en frases que no le va a cambiar la vida. Y creo que lo importante tiene que ver con pensar que después de octubre, acá hay varios economistas, tenemos que ir a 2 reformas fundamentales porque Argentina está hasta acá. Y una es la impositiva. La impositiva es fundamental. En la Argentina hoy, Santi, las pymes, los empresarios y nosotros, los que estamos en blanco y no nos podemos escapar porque mucha gente se cambia y pasa a lo negro, estamos con una carga brutal. Lo dijo Macri el sábado cuando habló de una mochila. Entonces me parece que tenemos que ir a la cosa importante. Cuando se reúnan con gobernadores, cuando vayamos a cambios sustanciales. El resto, hay mucho progresismo mediático, decir frases encantadoras, divinas, transformadoras que no cambian nada. Una persona como todos los laburantes acá que tenemos que pagar, la mitad de lo que trabajamos va para el gobierno. Vos tenés que tener una prepaga porque si vas a un hospital público, por ahí tenés que pedir un turno durante 5 o 6 meses. Tenés que mandar a tu chico a un colegio privado porque la verdad que por ahí no arrancan las clases, no hay clase. Tenés que ponerte una alarma, un cerco, porque si no te roban digamos, ¿Qué nos devuelven? A ver acá, ¿quién devuelve? Justamente Santiago, vos hiciste hincapié en la cuestión central. Toti Flores lo decía recién al principio, planteaba la cuestión del problema de la inseguridad y del problema de la delincuencia juvenil personificada con este chico, con el polaquito. Yo no sé de dónde toma después Brancatelli que todo el mundo está preocupado por el vestido de Cristina. No están preocupados por eso. Están preocupados porque hay una realidad social estructural que a pesar de que tuvimos los mejores términos de intercambio de la historia, no se cambiaron porque la educación se derrumbó, porque la salud pública se derrumbó y vos te tenés que pagar la prepaga, porque en ese mismo escenario la población de las villas miserias creció 50% y porque el narcotráfico en estos últimos años pasó de ser un fenómeno medio raro, tierra de tránsito, a ser uno de los lugares de producción de drogas más exitosos de Latinoamérica. El narcotráfico es rampante. La discusión central en esta elección, que me parece que quiere hacer Toti, y la que también está llamando la atención Chiche recién más temprano, es sobre si vamos a discutir esas cuestiones estructurales de fondo, o si vamos a discutir la coyuntura, o si algunos quieren seguir discutiendo si Cristina tiene o no tiene los claritos pero hechos. discutamos la corrupción no también, Martín. Nadie. Pero incorporemos la corrupción también, porque la vestimenta de Cristina, chicana de por medio, esto es información, puede responder a que tiene una situación complicada económicamente, quizá por eso le acaban de detener a su contador histórico, el hombre de más confianza de los Kirchner, que es Víctor Manzanares, que después vamos a contar. En este momento lo están trasladando aquí a Ezeiza, va a estar con Jaime, con Lázaro Báez, etc. Es importantísimo, se le está cerrando el círculo respecto del entramado financiero y jurídico que armaron los Kirchner para poder eludir a la justicia. Entonces también tenemos que poner a la corrupción como tema a la hora de definir o decidir qué vamos a hacer con nuestro voto. Y la vestimenta de Cristina, que es absolutamente irrelevante, creo que lo que sí responde es a quiénes son realmente los Kirchner. Cuando desmenucemos lo que se encuentra en cada uno de los allanamientos que se han hecho, por ejemplo, en las oficinas históricas de Río Gallegos del Contador, vamos a entender un poco más. Sí, Camilo, buenas noches. Buenas noches, Santiago.
yo es algo que creo sinceramente, que la gente va a votar en defensa propia. Y este debate que estamos teniendo sobre el pasado, en definitiva, es la ausencia de una gestión de la actualidad del gobierno. Fíjate lo que pasó con el subsidio a los supermercados en la provincia de Buenos Aires. Un banco de la provincia de Buenos Aires que en vez de dar créditos a las pymes y al desarrollo productivo, como decía Vilouta, está subsidiando los alimentos. Y acá lo que hay que discutir es una ley de emergencia alimentaria, que es lo que propuso Cristina de cara a la campaña, y aplicar medidas concretas que cuando los supermercados no aumenten los precios, les ponga multa. Pero ¿sabes por qué no se hace? Porque el secretario de Comercio es de la Anónima, una de las grandes cadenas de supermercados. Así como aumentan las naftas, porque el secretario de Energía es CEO de Shell. Y así como se benefician los bancos, porque 60 funcionarios son de los principales bancos Eso es internacionales. una chicana y además de muy mal gusto, con todas las patitas de pollo. ¿De uno sí? No, que es una chicana de mal gusto y además también es un lugar común. A mí me parece que uno puede... Están de los dos lados del mostrador. Es un lugar común y creo que te empobrece eso como debate. Me parece que este gobierno, independientemente de los errores, que no son pocos y que la gente los va a juzgar, no están moviéndose políticamente en función de esos intereses. Creo que no lo digo yo, lo dice Víctor estás Vera, con que el es tema de las patitas de pollo de Marolio, que dice que el Cristina, gobierno que lo realmente manejan los empobrece supermercados. lo que vos podés decir al respecto sobre un futuro país, porque además tampoco tiene ninguna autoridad moral. Este país no estaba bien cuando lo entregó Cristina, y dejen de mentir con eso. Pero ahora está peor, ¿qué es lo que tenemos que estar discutiendo? Sí, está peor. Creo que es un proceso de larga data. Bueno, a mí me parece que hay varias cosas que circularon. Primero, el dolor que genera verlo del Polaquito, porque en definitiva el Polaquito nació con Néstor. Y hoy lo tenemos con Mauricio, o sea, tuvo 10 años de vida desde el Polaquito es kirchnerismo. pasado, es presente y futuro. Exactamente. Por eso me parece que nos expresa como sociedad y expresa el fracaso rotundo justamente de un modelo que propuso un desarrollo que no consiguió, al tiempo que expresa las carencias de un modelo actual que no ha conseguido revertir la tendencia en términos del combate a la pobreza, que era uno de los objetivos que Mauricio le propuso a los argentinos. Y el otro objetivo, en términos de unir a los argentinos y de generar un diálogo que permita discutir cómo resolvemos la pobreza, también quedó muy lejos, Santiago. La dirigencia no está discutiendo políticas de Estado que permitan abordar la temática de la pobreza mirando el largo plazo. Es un combate de eslogans. Entonces, vos hablabas de propuestas. Bueno, la pregunta es, ¿tenemos la capacidad como sociedad de sentarnos a pensarnos a nosotros mismos 4 o 5 temas a 20 o 30 años? Hoy parece muy difícil. Florencia, buenas noches. Buenas noches. A mí me parece importante que la sociedad argentina, en un momento tan complicado como el que estamos atravesando, tenga la posibilidad de conocer a fondo quiénes son los candidatos, cómo ven al país, qué convicciones tenemos y qué sueños traemos. Sin lugar a dudas, no podemos seguir invisibilizando problemas estructurales que la Argentina traía desde hace mucho tiempo, que hoy evidentemente se han agudizado, y entiendo que hay que ser claros en el mensaje hacia los argentinos, porque por estos días los argentinos están evaluando con qué instrumento van a plebiscitar o van a castigar a un gobierno que incumplió absolutamente todas las promesas de campaña que hizo. Nos habló de pobreza cero, hoy la pobreza aumentó al 33%. 30%. Perdón. Nos habló de que los trabajadores no íbamos a pagar el impuesto a las ganancias, hoy somos más trabajadores los que pagamos el impuesto. Me parece que es el listado de promesas incumplidas es interminable, y que a eso se le suman propuestas incumplibles por parte de algunos dirigentes que tiran fuegos artificiales ante algunos problemas, y la otra opción es volver al pasado. Yo entiendo que los argentinos quieren castigar a este gobierno, pero que quieren mirar hacia adelante. El Randazismo no es como un lugar muy incómodo ese en el que se plantan, porque cuando han de pasado también, bueno, Florencio Randazzo estuvo el otro día acá, pero formó parte del gobierno de ese pasado que están señalando. Nosotros hasta el último momento nos hacemos cargo, estamos muy orgullosos de lo que somos. De hecho, iba a ser el candidato del proyecto kirchnerista. De lo que somos, de nuestra historia, de lo que hicimos dentro del gobierno anterior. Nosotros no renegamos de nuestra identidad, por eso estamos dando este debate electoral de frente con las mismas banderas que nos cobijaron toda la vida. ¿Puedo hacerle una pregunta? Por favor.
qué cosas en particular reivindican y qué cosas puntualmente rechazan, porque no me queda claro. Claro, lo diferencian. Claro, que esto estuvo bien, lo volveríamos a hacer, y esto estuvo mal, no lo haríamos más. En lo personal te puedo decir que hay un listado de políticas de Estado que compartimos Con que me plenamente. menciones Por dos, ejemplo, me doy por ejemplo, satisfecha. la recuperación de los fondos jubilatorios, la estatización de aerolíneas, cuestiones que nos han hecho avanzar como país. Ahora, si vos me preguntás cuáles son mis contradicciones, por un lado, me parece que con la derrota del 2013 y del 2015 nos han quedado truncos muchos debates que teníamos que dar con mayor entonces profundidad. no bien, perdón, La por pobreza es uno de ellos. Y sin lugar a dudas, este debate no se podía dar con eligiendo candidatos a dedo y además premiando candidatos que habían sido desastrosos en su función. No, que entonces lo que ella está diciendo verdaderamente está reivindicando todo lo de Cristina. Hoy Randazzo fue a la DAIA y pidió disculpas por el memorándum de entendimiento con Irán. Me parece absolutamente delirante lo que hace, porque se perdió mucho tiempo, se malgastó mucho tiempo, de verdad, y se hirió muchísimo. Pero vayamos a otra instancia económica. Vos estás hablando de un pasado y diciendo no queremos el pasado, pero estás reivindicando todo y lo único que marcás es un error de elección electoral de candidatos. Pero perdón, hay una contradicción. No por defender al espacio de ellos, que no me interesa lo más mínimo, pero pedimos permanentemente autocrítica. Hoy va un candidato y hace una autocrítica y no nos gusta que haga la autocrítica. Entonces, esa para mí es el título del día, Pablo, nada nos viene bien. No, pero Así perdón. tendría que ser Argentina, punto. Nada nos viene bien. Está bien perdido. Si pedimos autocrítica, que alguien diga, che, esto está mal y lo hice mal y me arrepiento. Pero lo que estoy escuchando de ella, cuando Santiago bien le pregunta y Liliana también le pregunta, ¿cuál es la diferencia? La señorita no se define por Bueno, pero vos criticaste que Randazzo pidió disculpas por Irán. Y lo único que critica es que Cristina se equivocó al elegir los candidatos. Nada más. Eso no es una autocrítica. Hablé de otras cosas, hablé de no avanzar en algunos debates que sin lugar a dudas eran necesarios. Sí, Toti. Sí, a mí me parece que esto es lo que aleja a la gente de los políticos. La gente está harta de que le mientan. Y creo que eso es lo que más valora, que le digan la verdad de la realidad que existe. Yo estos meses he empezado a transitar lugares que no podíamos entrar antes, como las villas y los asentamientos, y la verdad que me impacta la pobreza estructural que hay. Es impresionante y la gente quiere mejorar. Hoy estaba mirando en la televisión que en José Cepaz, por ejemplo, se está cocinando en los comedores con leña. Y una mujer decía, yo quiero el gas natural. Eso es lo que quiere la gente, pero no tenemos que mentir. Macri mintió en no todo. Le tenemos También que está harta de mentir. Macri la gente, entonces. El presidente Macri ha dicho que lo juzguen al final de su mandato si bajó o no bajó la pobreza. Y yo creo que tenemos que esperarlo. Pero nosotros las votaciones son esperamos ahora. 12 ¿La años pobreza que nos bajó o estuvieron subió? mintiendo permanentemente. ¿La pobreza en 2 años bajó o subió? Al final del mandato tenés que las decirle elecciones son y ahora, vas a la tener gente la que va a pensar oportunidad de de Macri. hacerlo. Yo creo que ha habido una política para bajar la pobreza y que está bajando. Salió al Está revés. bajando la inflación, están las obras públicas en marcha. Yo creo que se están haciendo cosas que después van a tener sus resultados yo positivos. también quería hacer un comentario a Florencia, porque digamos, hasta hace 2 minutos había conversaciones, antes de que se cierren las listas, hubo conversaciones intensas. Randazzo le pidió a Cristina hacer una paso con ella. ¿Y qué pasaba si Cristina decía que sí y ganaba Cristina? Finalmente ustedes tenían que ir detrás de Cristina. Es decir, en ese sentido no se ve tanto el cambio. Un minuto antes de cerrar, también ese mediodía del sábado, donde se cerraron las pasos, tuvieron una conversación y Cristina le ofreció el primer lugar. Quiere decir que esa distancia, ¿hasta qué punto es funcional a este momento que ya se dio vuelta la página? Hasta el punto que estamos compitiendo en pero dos si frentes Cristina hubiera electorales aceptado, completamente distintos y que entendemos que no nos podemos disfrazar de una cosa que no somos. Por eso somos cumplir, porque nosotros queríamos dar un debate para cumplir con la ley, para cumplir con un debate que nos había quedado trunco en el 2015, que hicimos jugar un partido, salimos a la cancha y el otro equipo no se presentó. No es una explicación que podamos... Pero no era el otro equipo, eran los mismos. Exacto. Era el mismo proyecto. Claro, es interesante el Sí. debate No, que nosotros propone, teníamos que diferencias. plantea Pablo, me parece, y lo que dice Florencia también,
porque luego de la elección legislativa, si es que logran ingresar, ya sea como senadores o como diputados, los de ambas fuerzas, tanto los de Cumplir como los del kirchnerismo, por ejemplo, o los de Unidad Ciudadana, ahí vamos a ver el verdadero comportamiento dentro de las cámaras. Uno, especulando y por la historia política argentina, podría tender a pensar que van a terminar votando muchas veces juntos, porque tienen más confluencias ideológicas, una historia que los une, que es el peronismo. No lo sé, pero es muy probable, Florencia, que cuando vayan a la Cámara voten juntos. Pero vamos a ver el siguiente informe que tiene que ver con el chico que hablábamos, ¿no? Con el polaquito, que de alguna manera es el símbolo del abandono, de la ausencia del Estado durante tantas décadas, que da por resultado un chico así, criado a la buena de Dios, con un padre que está preso, un chico que ya ha delinquido, un chico que ya es conocido ahí por la gente, por la policía de la zona, y la policía que está esperando que vuelva a ser detenido para volver a liberarlo. Un chico que está completamente abandonado. ¿Quién se hace cargo de los polaquitos en la República Argentina? Responsables hay, y son muchos, mirá. ¿Cuántos años tenés vos? 12. A los 10 años yo tenía una mano derecha, una repistola. Yo fumo porro y con merca, nevado. ¿Y mataste alguna vez? Sí. ¿Por qué? Porque sí. La imagen que avergüenza. Impactante historia de vida de un nene de tan solo 12 años. La falta de contención y el desamparo generan que el polaquito se convierta en una persona peligrosa para la sociedad. Esto se soluciona bajando la edad de la imputabilidad. El polaquito lo metemos preso toda la semana. A las 12 horas sale. Ese chico, el polaquito, tiene que estar en la escuela. Es una realidad que no es atacable estrictamente o solamente de la seguridad. Este mismo año 2015 hubo en la Argentina 1.142 menores de 18 años privados de la libertad. El 10% son menores de 16 años. El 22% están imputados por homicidio. Es la educación, es la justicia que responda y es una legislación que se adapte a la realidad de la Argentina de hoy. Nosotros tenemos que trabajar sobre un régimen penal juvenil que sea un régimen penal juvenil adecuado al siglo XXI. Es una deuda de la democracia resolver el tema del régimen penal juvenil. Seguimos con una ley de la época de la dictadura que hoy está prácticamente sin poder utilizarse y genera la situación que hoy tenemos en la justicia juvenil de todo el país. Discúlpeme, ¿no? Todo el mundo. Tengo las bolas llenas, dijo Luisa Veroni. Ya está, no nos mientan más. Esta cosa, uno pasa los años y siguen hablando y sí vamos a hacer y hay que mejorar. Correcto. Háganlo. Hay un pueblo que lo único que hace es Totalmente. trabajar aportando para que ustedes se ocupen de eso. ¿Dónde va la plata? Se van a gastar millones, se están gastando millones en campaña para que votemos a gente que después hace esto. Porque el polaquito es un emergente de una sociedad que ha quedado abandonada. Y no es el único. Por eso yo decía hoy lo careta que es todo. Porque no es que hay un polaquito. Sí. No es de ahora. Yo me acuerdo un montón de nombres de chicos de la misma edad que he entrevistado en los últimos 20 años con la misma situación. En un momento el boom era el Paco, ¿no? Eran los chicos que vivían hasta los 19 años aproximadamente. Ahora bien, ¿qué es lo que nos demuestra que a nadie le importa realmente esto? Que lo que hay al otro día de que se presenta este informe u otros miles de informes que se han presentado es un debate. Basta debatir. Los que están en funciones ejecutivas, lo que tendrían que haber hecho hoy es que un equipo de desarrollo social de municipio de provincia pueda bajar, como se dice vulgarmente, al barrio y pueda intentar lograr esto que dicen todos los políticos que hay que hacer, que es que el chico esté en la escuela. Porque evidentemente con esas 12 horas preso que dice Kravitz que pasa al polaquito, no le pasa nada. Entonces, si la solución es la escuela, pues entonces el jardín de enfrente estaba totalmente destrozado cuando fue el periodista. Primero arreglen ese jardín para empezar, para que otro polaquito no quede afuera del jardín. Después refuercen la seguridad del jardín y después agarren a la familia del polaquito, a la poca familia que le debe quedar y al propio nene y empiecen a trabajar en la cuestión de tratar de incorporarlo en alguna institución, en la escuela o en alguna otra. Yo de esto conozco algo. Es el único tema del que me siento con capacidad de opinar seriamente. Yo creo que acá falta familia, sociedad y Estado. Las tres estamentos están faltando. Y hay soluciones para esto. Por supuesto que hay generaciones que se pierden en el camino, que son prácticamente irrecuperables, pero hay que cortar en algún punto este círculo vicioso. Si estas criaturas
en el momento que entran al jardín, que seguramente sus padres los mandan, el maestro puede detectar que es un chico que tiene problemas familiares, ausencia de padres, no cumple con las normas y tiene una red que le permite decir, acá hay un nene con problemas, vayamos a ver qué pasa en esa casa. Lo que pasa es que el maestro, la escuela no puede solamente, porque ¿qué hace el maestro cuando lo descubre? ¿Dónde están las instituciones que lo pueden ayudar? No puede hacer nada. Y después las redes humanas. Cuando conformamos las manzaneras, y esto no es propaganda, estoy volviendo a escribir sobre el tema, porque la idea fue y debe ser que las redes humanas que están al lado de la gente vayan detectando a los chicos que en el futuro pueden tener problemas, sean una alerta temprana. ¿Pero qué somos cómplices y vamos acompañando el crecimiento de un chico hasta que se convierte en un asesino? La sociedad se ha vuelto cada vez más materialista. La pobreza es como transparente, los pobres parece que no existen. Y entonces cuando aparecen estos casos nos sorprendemos. Pero estos son cosas de todos los días y hay que trabajarlas en terreno. Yo escuchaba hoy que entre las cosas que iban a hacer era intentar poner al nene en el programa Envión. Envión es un programa que intenta buscar trabajo para chicos que no trabajan ni estudian. Pero este chico tiene problemas de base muy profundos. Entonces, ¿qué hay que hacer con todos estos chicos? Tiene que haber lugares de contención porque evidentemente son un riesgo para su propia vida y para la vida de los demás. Pero hay que cortar en algún punto. Y hay que arrancar de nuevo. Y tiene que haber la gente organizada solidariamente. Yo soy una convencida de que el 90 y pico % de la sociedad argentina es buena gente. Y no puede ser que ganen el porcentaje ínfimo. Pero ¿qué hacemos? Somos indiferentes. ¿Quién se saca la Santiago? Para mostrar esa foto, porque esa es la realidad. Todo lo otro es relato, es opinión, es chicana de un lado y del otro. Hablo de todos, de todos los sectores políticos. Esa es la realidad, esa es la foto de la República Argentina. Ese es el resultado que hemos tenido. Y la verdad que nos preguntamos hasta cuándo, qué van a hacer, ahora que están en campaña los políticos, ¿cómo van a resolver esto? ¿De qué manera? Sí, Gaby. ¿Sabés que yo, de casualidad, mi padre tenía la fábrica muy cerca de Villa Caraza y cuando yo era muy jovencito, era todavía adolescente, tuve que ir varias veces a Villa Caraza, que se inundaba, en aquella época desbordaba el riachuelo, se inundaba todo eso, y fui varias veces en lancha, en unos botes a llevar alimentos a la gente. Ya en aquel momento la villa era casi tan grande como yo, o más grande que yo, en la edad, quiero decir, ya, yo creo que eso salió con Perón, empezó ese lugar. Es unas villas más antiguas. Y he escuchado toda clase de políticos diciendo toda clase de cosas sobre eso. Y la villa, que estuve hace poco, hace un tiempo atrás, está exactamente igual, más grande. Algunas cosas se han cambiado, pero básicamente sigue siendo una especie de gueto a donde se tiene un montón de población que realmente está abandonada de Dios. Es terrible. Y los políticos entran, salen, dicen, arreglan, pero no arreglan nada. En ese lugar crecen estos chicos y es un milagro que no sean todos, es un milagro que no sean todos, porque realmente el lugar está abandonado por el Estado, por la sociedad, y es verdaderamente una especie de gueto a donde se aísla a gente que no se puede incluir en la sociedad. No, esta es una realidad que duele, que nos duele a todos, y no tiene que importar acá el partido político, porque esto se ha incrementado en las últimas décadas, pero que arrastra un montón de tiempo. Casos como este en el conurbano, en el interior del país, estos abundan, son muchísimos, y ninguno, pero nadie, nadie. Pero no es el fracaso de la política. Absolutamente, exactamente. Pero nadie, ni el kirchnerismo, ni el macrismo, ni de la Rúa. No, eso es básicamente el peronismo, porque el peronismo manejó esa provincia casi ininterrumpidamente desde que se creó la villa, con Perón al principio. No Perón de la segunda, cuando regresó. El Perón, cuando se estaba yendo, esa villa ya estaba. Villa Caraza ya existía. Villa Caraza es viejísima. Y el peronismo manejó esa provincia. Y sí, pasaron hablando años y años y años de cómo había que arreglar el tema. Y la villa sigue siendo lo mismo, más grande. Yo quiero contestarle a ver, un minuto, sí. A ver, Chiche. No, yo quiero contestarle a Levina. ¿Por qué se formaron las villas en el cordón del Gran Buenos Aires? Porque en el interior no se les daba trabajo a la gente y tenían que venirse a Buenos Aires. Porque al no desarrollarse las economías regionales, la gente va creyendo que va a encontrar mejor calidad de vida o va a tener trabajo si se acerca a los grandes centros urbanos. Todo lo contrario.
Entonces, Está bien, se pero- va acumulando como capas geológicas, ¿no? Una, entonces viene el tío y hace una piecita más. Pero Chiche, en 60 años Eso, no se puede arreglar el problema. Pero, no, claro que se puede arreglar el problema. Pero no se arregló. para eso hay que tener políticas nacionales, que busquen que la gente se arraigue en el interior. Tiene que tener trabajo, escuela, vivienda, pero nunca hemos tenido políticas que promuevan la idea de que la gente se quede en la provincia que nació. Descentralizar, claro. Nunca le interesó a la política, Chiche. ¿Cómo, querida? Honestamente, acá el problema es que me parece bárbaro. Son votos que- cautivos, Me además. parece que la política le fue funcional la pobreza en sus distintos estamentos. Son votos cautivos. Pero hay una realidad que ocurrió en los últimos 20 años, que es que antes la política, con todos sus vicios, se ocupaba del territorio, se ocupaba de alguna manera de los pobres. La política se puso a un costado y empezó el narco a ocuparse. Y esto es lo grave, porque eso es lo que cambió el escenario de la Argentina. Hay millones de polaquitos, no millones, pero hay miles de polaquitos. Y lo peor de Polaquito es que Polaquito encontró su pertenencia ahí. Se siente orgulloso, es referente. triste Cultura. lo que digo, pero se siente que pertenece a algo. Diciendo, yo maté, porque le quitaron la pertenencia. Entonces yo creo que la política tiene una enorme responsabilidad. ¿Cuándo dejaron que el narcotráfico ocupe el territorio? Y eso es responsabilidad de la política. Esto que dice Sí, a ver, Liliana, pará, bueno. Diego, lo que yo quería concluir, que aún así, cuando es una materia pendiente de los diferentes partidos políticos, de las diferentes gestiones y demás, No, es pero un el trabajo. narcotráfico no es de los diferentes partidos Es, políticos. es Disculpame, Diego, algo que va a disculpame, llevar pero no. muchísimo tiempo, pero que sí hay política de Estado de fondo que hay que defender, que hay que apoyar firmemente. ¿Cuál? No sé, lo que ha hecho Acumar, lo que han hecho las diferentes ONG, con el apoyo del gobierno a las ONG, son con lo que han parches, hecho Diego. con Cunita, más allá que estuvo mal. Currita, fue un currito, fue un sabemos, curro. con un A ver, plan de por vacunación, favor, con un plan de sí. alimentación, con un plan de contención, con un dispositivo especial del Estado en tu barrio, llegando a cada uno de los sectores más vulnerables. Es un trabajo intenso que mucha gente se ha dedicado muchísimo tiempo y dinero a tratar de resolver eso. La Que faltó beneficencia la hace la muchísimo. iglesia hace 1000 años y Con no sirvió. ineficiencias, con errores, con Eso es fallas. beneficencia. Pero Santiago. existían y ahora ni siquiera eso No, existe. no, pero Esa- perdón, esa- estamos dando un dato que no es correcto. Porque Trabajo una hay que darle. sociedad que hasta hace poco Cloacas. tiempo, con tasas chinas, porque crecíamos a 7,5, y crecieron los barrios de emergencia un 80% y lo festejábamos porque en la Villa 31, por ejemplo, se dijo en un momento, no entran más materiales y la señora Bonafini festejaba cuando entraban clandestinamente. Eso no es progreso. Eso no es progreso. Este chico que tiene 12 años y que otra vez un periodista, porque acá desde el punto de vista político y jurídico no encontramos nada. No encontramos a Ladrón de López, no encontramos a Jaime, no encontramos a Pérez Corradi cuando se escapaba, no encontramos al Polaquito. Siempre son investigaciones periodísticas que al otro día hablamos y todos nos emocionamos con el tema y prometemos cosas. Pero la pregunta real, este chico no va al colegio, no va a la escuela. ¿Por qué tendría que volver a la escuela? Te hago una pregunta, Santiago. Un chico que está tomado por la droga que dice, fumo cigarrillos de marihuana bañados en cocaína. Tengo un montón de dinero a mi disposición porque mi familia es pobre y yo con esto vivo bien y me gusta vivir bien. ¿Cómo motivás hoy a un pibe tomado por el narcotráfico que metió un gobierno, no todos? ¿Cómo lo motivás para hacer una vida ver, santa sí. y volver a la escuela? Digo, sí. A mí Mucho me- verso. A mí me parece que estás utilizando políticamente este caso, porque... No. Sí, porque este es un caso muy triste y que hay que resolver, como este hay miles. Muchos. Y que hay que trabajar. Estoy de acuerdo. Entonces vos esto, añadirlo a un solo gobierno... ¿Vos crees que es No. solamente culpa de un gobierno? El narcotráfico sí. A ver, Rodri, por favor. A ver, Lo negaba. Sí, de todos. ¿Por qué de todos? Hoy estaba buscando en el archivo a ver si había algún otro caso como el Polaquito que haya sido así tan impactante. Y hace 20 años, en el año 96, hubo un caso de un chico que le decían Sopapita. Sopapita, Sopapita, que murió al... Villa La también- Rana, Villa La Rana era... Villa La Rana, sí. Sí, Quiso ir a robar droga, también arrancó como el Polaquito a los 14, 15 años a matar, a robar, se había cargado Funeral dos a los personas, tiros. hubo un funeral a los tiros, Me acuerdo. lo mataron, terminó muerto él, terminó muerto de un ladrillazo en la cabeza cuando fue a robar droga a la casa de un kiosquero boliviano. Y él tuvo un hijo Sopapita en ese momento que en 2008 se suicidó, ¿no? Y eso fue hace 20 años.
Y hoy seguimos encontrando gente como el Polaquito donde Pero nada se arregló. El tema más allá de los casos puntuales es que el caso de este chico, por ahí un poco más extremo, pero es un modelo. Exacto. Es un modelo para Que lleva muchos 20 chicos, años. muchos chicos Es igual. que han estado abandonados, obviamente, por su Totalmente. familia y por un Estado, por un gobierno que ha mirado, el gobierno de turno ha mirado hacia otro lado. Y sigue pasando. Por eso decíamos, es un problema del pasado, del presente y del futuro. Sí, por favor, Martín. Mira, Santiago, no es un problema de todos los gobiernos, ni tampoco es un problema Pero de no siempre. soluciona ninguno. En Argentina, sí, no, pero hay diferencias muy importantes. En Argentina, hace 30 años atrás, había pobreza, pero no había marginación, no había gente yendo por colectora, completamente marginada, sin posibilidad de subirse con ayuda social, porque no se suben ni con ayuda social, no existía este nivel de marginación. Y tampoco existía, como existe ahora, una gobernadora viviendo en una base militar por declararle la guerra al narcotráfico y a las mafias policiales. No pasó en 20 años. Entonces, no es todo lo mismo. No es todo lo mismo. Hay gente que tiene decisión política de enfrentar la raíz principal de la pudrición social de la Argentina, que es el narcotráfico, y hay otra gente que durante 20 años, en el mejor de los casos fue negligente, y en el peor de los casos fue cómplice. La primera Villa Miseria aparece en la Argentina en 1931, o sea que pasaron muchos gobiernos, ¿no? Democráticos y dictaduras y de todo tipo de colores, y eso se fue ampliando en estos 10 años hasta el punto de exaltarlo, ¿no? ¿No se acuerdan que en un momento se trató de poner el Día de los Valores Villeros, el día del nacimiento de Carlos Mujica, ¿no? Que quedaba cerca del cine Gumón, dijo alocadamente un animador. Ahora, decía lo de Sopapita, y está el otro caso, hace 20 años también, La Nata, Barbarita, ¿se acuerdan? Que tenía hambre. Buscá la imagen de Barbarita, sí. Fue en el 2012, pero... Eso era pobreza, era otra cosa. Eso era pobreza, ¿no? O sea, a mí... Barbarita era una chica totalmente desnutrida que lloraba una nota que le a no mí para comer. me dice, nunca me llamaba La Nata para mandarme a hacer una nota, siempre a la producción, pero se ve que vio una cosa en Infosí, que era en ese momento la agencia de noticias, y me dice, Oliván, hay un lugar en Tucumán, una escuela, donde los chicos se desmayan de hambre. Yo debe ser exagerado, no puede ser. Entonces voy y con Juan Carlos Di Stefano, periodista de acá de América, camarógrafo, periodista también, y yo lo que quería hacer, y digo, bueno, pero para llegar a que suceda eso en el colegio, me reúno apenas llego con el director del colegio, para llegar a que suceda eso, ¿qué pasa el día antes en la casa? Quería ir a dormir esa noche en alguna de las casitas. No la conocía Bárbara. No me dejaron ir a dormir ahí porque me dijeron que era peligroso. Entonces yo me fui a las 5 de la mañana y empecé a golpear y entrar a las casas a ver qué era lo que supuestamente desayunaban, que no era nada más que un mate cocido. Y hablando, Barbarita no hablaba, era casi como muy calladita. ¿Qué edad tenía en ese momento ella? 8 años. Y bueno, te juro que lo conté, se me pone la piel de gallina porque la recuerdo perfectamente esa nota. Y hablo con el hermano, y entonces cuando yo le pregunto al hermano qué comiste ayer, empieza a hablar Barbarita sola y con un llanto contenido, de mucho dolor. Bueno, en el colegio a donde iba Barbarita había 3 turnos porque no había colegios en la zona. Los comedores no estaban recibiendo la mercadería. Empezó aquí en América una campaña que generó que lleguen camiones, pero camiones tipo, no sé, 70 camiones de alimentos para el colegio. A ver si la gente... sancionó la ley de hambre cero. A ver si se acuerdan de ella. Colegios. Sí, a ver, poner la imagen de Barbarita. ¿Se acuerdan de esta chica que dando una nota acá con María Julia? Esto fue en América. Esto fue en América, detrás de las noticias, en el 2002. Barbarita tenía 8 años. En el 2008 yo la volví a ver cuando trabajaba en Canal 13 con Andy Kuznetsov. Y tenía ya 17, en su casa habían hecho un kiosco, su padre había vuelto a conseguir trabajo de mozo en la gobernación, ella estaba hermosa, bárbara, los hermanos eran enormes, ahora tiene un bebé. ¿Pero qué te pasa con esta nena que fue un símbolo de una época también? Sí. Veníamos de una crisis espantosa cuando hay una nena que te dice 8 años, no tengo para comer. No, a mí me partió del dolor y encima de ese día les pregunté si se conocían o... Yo quería llevarlos a pasear a los nenes, ¿no? Entonces vivían a 20 cuadras del centro y del shopping, a 30 cuadras, y no conocían ese lugar, los llevé. Pero te quiero aclarar que todos los chicos del barrio, no es la única que entrevisté muchísimos chicos, otros me llamaron. Mira, había unas mellizas al lado de ella que me llamaron porque después se armó todo un lío en el barrio, porque a Barbarita la ayudaban y todos los demás habían quedado en la misma situación de pobreza.
Entonces, sí, a mí me llamaron las mellicitas de al lado. ¿Sabes qué es lo tremendo que sigue pasando hasta el día de hoy? Perdóname, pero María Sí, a Julia. ver, Una sí. cosa, No, perdón, una cosa... no estás contando la historia completa. Porque es cierto, vos fuiste al caso de Barbarita. Eso nos sucede en los meses de verano entre el 2002 y el 2003. Sí. Y ¿Cuál es la historia completa? No. Te cuento la historia completa porque vos decís, llegaban cosas. Que gobernador Dualde, digamos. Era presidente. Pero eran donaciones de particulares. La baña ministro de Economía, ¿no? Donaciones de quiero explicar, supermercados. quiero completar la idea. Sí, bueno, lo conozco porque estuve ahí. Tuvimos que instalarnos, yo personalmente y todo el equipo social y el ejército con nosotros. Estuvimos 3 meses instalados, nos tuvimos que ir del gobierno, eso fue, ya me acuerdo que iba Cristina en campaña y me la crucé, yo yendo a tomar el avión y ella llegando a hacer un acto de campaña. Me acuerdo lo difícil que fue la organización, porque no contábamos con el acompañamiento de la provincia, tuvimos que trasladar hasta las camionetas, sí nos ayudaba la Universidad de Tucumán, y fuimos dejando en todos los barrios que podíamos, dejando armada la red, la famosa red de manzaneras, que fuera detectando rápidamente los chicos. Había problemas en el hospital. Fue una tarea durísima. No había hospital. No había la salita de emergencias no funcionaba. Nada funcionaba. Y Alperovich, que era en ese momento yo antes de... Era ministro de Economía. Sí, era ministro de Economía y no mandaban el dinero para que los comedores de la escuela funcionen tampoco. Ahora, déjenme y tampoco que haga una ninguno de los pregunta. chicos tenía 4 horas ¿Esto de pasó clase. en qué año? ¿Año 2002? ¿Qué pasa hoy? Hoy, 15 años después. A ver, en Tucumán particularmente. Sí. Igual me gustaría hacer una diferenciación, porque María Julia bien contó la historia y dijo, hoy está muy bien, es mamá, logró salir adelante, su papá consiguió trabajo. Ahora, en el caso del Polaquito, no estamos hablando solo de pobreza, Claro. estamos Es hablando de marginación. delito. Claro. Porque Martín recién hacía un raconto, un poco también de lo que le pasaba a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, pero a mí me llamó mucho la atención y escuché al candidato de Vidal, que es Esteban Bullrich, en la provincia de Buenos Aires, creo que en el programa con ustedes habló, y le preguntaron por este nene. Y dijo, yo lo que siento, lo que haría, porque le preguntaron qué haría, es el candidato de Cambiemos, lo abrazaría. Miren, discúlpenme, yo se los digo con absoluta honestidad. Yo tengo hijos más o menos de esa edad. Si yo tengo que elegir entre la vida de mi hijo y la vida de este chico que se jacta de tener unas armas muy sofisticadas, ¿qué quieren que haga? ¿Quién quieren que abrace? A mi hijo. Entonces, acá no estamos hablando solo de pobreza, estamos hablando de delito. Entonces, ¿por qué los candidatos no discuten en serio el régimen penal juvenil? No nos vayamos 20 años atrás. Brian Aguinaco, chicos, lo tuvimos acá al papá llorando y al abuelo. Sí. Lo mató un chico de la misma edad, 14, 15 años. Ah, no lo vamos a discutir en campaña A ver, porque si no para se Florencia politiza. que vino en su momento a hablar de eso, sí, a ver. Yo la escucho a María Julia y me estremece la piel, no solo por el recuerdo que verdaderamente fue muy triste, sino también porque es una realidad que hoy seguimos viendo. Ya no hace falta ir a Tucumán, sino que yo soy de Varela y hace unos pocos días tuve la oportunidad de ir a merendar a un merendero en Villa Argentina y ahí concurrió un nene que tenía la misma edad de mi hijo, 7 años, a las 6 de la tarde a merendar y no había consumido ningún tipo de alimentos que más allá del mate cocido de la mañana. No solo por la cuestión de la alimentación, sino porque este nene no tiene acceso adecuado a la educación pública, no tiene acceso a la salud, no tiene acceso a la infraestructura como todos los niños que viven en los más de 4.000 asentamientos que existen a lo largo y ancho de toda la República Argentina. Entonces, sin lugar a dudas, una discusión viene de la mano de políticas públicas que vayan al centro de esta cuestión. Viste que te dije que me llamó una de las mellicitas de al lado. Porque quería estudiar ella y sentía que tenía que venir a Buenos Aires por la mamá, quería que trabaje limpiando casas. Y vos fíjate la diferencia con el relato del Polaquito, que en este sentido, en el sentido de que para muchas generaciones la escuela era la posibilidad y la llave para progresar y para lograr esa posibilidad de subir el ascenso social. Y el Polaquito tiene muy claro cuál es la posibilidad que él tiene de ascenso social. Y aparte te dice a cámara, que me pareció una cosa estremecedora, dice, yo ya le encontré la vuelta a la plata fácil y me gustó.
Y esto es una oferta que le hizo el narcotráfico que está instalado vito y coleando en el barrio. A mí me parece que la caracterización que hizo Lili fue impecable respecto de el rol que tiene hoy el narcotráfico en la Argentina reemplazando la presencia del Estado. Yo creo que la solución tiene que tener un enfoque dual. No tenemos que soportar más jueces sacapresos que hacen que los presos no cumplan con su condena. Eso es parte de la solución, al tiempo que hay que entender que hoy en la Argentina, producto del pasado que no resolvió y el presente que sigue sin resolver, 47% de los chicos menores de 14 años se encuentran en situación de pobreza. Hay un déficit nutricional que ya no es solamente desnutrición, sino malnutrición. Los chicos no consumen la cantidad suficiente de proteínas, los pibes que no comen bien, Santi, no tienen chance de competir en el futuro. Pensamos desde los tweets y de los discursos en la sociedad del conocimiento y hoy hay pibes que no van a poder tener esa chance de competir. No está llegando la leche. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, por favor? ¿Qué ha pasado históricamente que la gente que gobierna no tiene sensibilidad? No tiene sensibilidad. Uno es en campaña las cosas que escucho. Uno ve que proponen y utilizan siempre a los pobres, a los más necesitados para venderte el buzón y después se olvidan. Acá hay chicos que se han criado bajo la ausencia de un Estado. Les ha dado la espalda. Ni una sola posibilidad. ¿Para qué le con Toti que conoce bien de lo que habla? Toti, hay gente que se olvida, que está olvidada aún todavía. Porque estos polaquitos vos los debes ver todos los días. Todos los días. ¿Y quién nos ayuda? Y yo creo que hay que hacer un diagnóstico correcto. ¿Qué es lo que ha pasado y qué es lo que determina para que existan los polaquitos? Y un tema central es la droga, porque el polaquito primero se envició y después salió a robar para sostener eso. Eso pasa con todos los chicos. Y en este sentido a mí me parece que está bueno que se enfoque, porque la lucha contra la droga es la lucha también a favor de la transparencia y contra la corrupción, porque uno de los problemas que tienen todos los chicos adictos es que no tienen lugar donde recuperarse, pero esto también está metido en la corrupción. Hace poco vi en la televisión cómo se afanaban la guita que tenía que ser destinado a los centros de recuperación en el norte del país. Bueno, ese es el tema. Y el otro es la complicidad de los jueces y los fiscales. Hace poco renunció el fiscal Novo, que estaba relacionado, y ahora cayó otro que estaba relacionado con sacar preso, como dice acá el compañero. Ese es un problema institucional que se tiene que empezar a resolver. Perdón, con todo respeto, ¿de qué jueces y fiscales me están hablando? Si son chicos que no pueden ir presos por la edad que tienen. No, digo, yo en el combate. No, discúlpenme. A ver. A mí me da la sensación. Acá tenemos tres candidatos. Sí. Quiero aclarar. Estoy hablando del combate contra la droga, no estoy hablando del chico que tiene que ir preso. El chico tiene que ser recuperado en un instituto que le brinde las condiciones para su recuperación. Entiendo perfectamente. Ahora digo, si vamos a hablar de un tema como el del polaquito que aquí se planteó, es un menor que tiene problemas con la ley. Vamos a ponerlo claro, porque la demagogia a mí ya me tiene un poquito cansada. Acá tenemos tres candidatos de tres fuerzas políticas distintas. Parece que el tema del régimen penal juvenil es tabú. A ver, si digo que hay que meterlos presos a los 12, van a decir que soy facho y no me van a votar menos. Si digo que no, que hay que dejarlos libres, van a decir que yo estoy con los jueces acá presos. Basta, ¿por qué no discuten y no dicen lo que piensan? Bueno, si van a ir al Congreso y esta es una de las leyes que tienen que tratar, díganlo en serio. Este chico, ¿qué posibilidades tiene de que vaya a qué escuela? Si lo único que sabe hacer es robar y matar. Yo te digo, ¿qué querés que hagamos? Yo coincido con Carrió, es más, estuve en el Congreso cuando Carrió presentó al debate la cuestión de baja de la imputabilidad de los chicos y también una ley penal juvenil por varias razones. El debate de este tema es muy profundo, no sirve para ganar elecciones. Por supuesto, hay que trabajar. Coincido, pero démoslo en algún momento. ¿Por qué es necesario? Estos chicos tiene que tener alguna contención porque lo usan también como soldaditos. Bueno, pero me parece que es el momento para ir a pedirse a los políticos. Yo la primera vez que tuve contacto con la desnutrición infantil fue en Formosa en el año 84, donde pude ver una cosa que yo la había visto solamente en la revista Life y en Biafra, que eran chicos con las panzas hinchadas, los ojos saltones y los brazos así de finitos. Yo no podía creer que eso existiese en la Argentina. Y a partir de mi trabajo en el lugar, empecé a entender que lo que había era una industria de la pobreza. Los políticos habían montado una verdadera industria de la pobreza. Llegaban a usar la ayuda internacional que llegaba cuando habían inundaciones y cuando habían alguna clase de desastre, repartían un poco y el resto lo usaban durante la campaña política. Venían los políticos que iban a hacer un asado, se llevaban la carne, así como te lo cuento, y les daban polenta a los invitados. Yo he visto cosas increíbles, zapatillas, que se las guardaban y se las daban después.
Te quiero decir, hay punteros que hoy mismo todavía agarran a los aborígenes y los llevan a cobrar la plata con la tarjeta y les cobran 1.000 pesos para llevarlos 80 kilómetros y se llevan parte de lo que... Bueno, te quiero decir, la industria de la política, Sí. la industria de la política, la industria de la pobreza, quiero decir, es una cosa real No y que podés de alguna generalizar. manera, las dos política. cosas, y de alguna manera yo creo que hay un montón de gente que habla y en el fondo no quiere cambiar eso porque de eso viven, porque es muy fácil conseguir el voto de ese modo, porque los llevan a votar, los traen de votar, yo voto, y yo, si te imaginas, si no tenés un mango, no tenés para comer, no tenés para dar de comer a tu hijo, ¿a quién le vas a dar el voto? Al que te da 200 pesos más, al que te da 300 pesos más le vas a votar, porque esos 300 pesos significan 2 días de comer. Pero no se puede la lógica, generalizar. si vos no tenés para comer, te está muriendo de hambre, en realidad no vas a votar a que te está matando de hambre, sino te tenés que votar a que te propone Sí, un claro, cambio. tenés que tener la cabeza para darte cuenta quién es el que te mata de por qué hambre. subestimás Si vos no al- te das cuenta quién te por qué mata de hambre a vos, subestimás el voto? imagínate si no se van a dar cuenta. Vos pensás que hay gente... Por favor. Vos pensás que hay gente Pero hay gente que no sabe tiene está ni viviendo idea mal, de lo que pasa, porque no ¿Pero por qué puede, que hay un voto no puede leer el inteligente? diario, no puede saber. Por puede favor, ser vos inteligente. vos hay no votos sabés dónde necesarios. vivís entonces. Sí, a ver, vos pensás que la gente es como acá. A mí me parece Te mando un que beso grande. Levina generaliza y no es bueno está generalizar. generalizando mucho. Después de 80 años se puede generalizar. Pero, Levina, Sí. sin discusión, sino No, tratando está, de... perfecto. No se puede generalizar. A mí me tocó conducir el área de desarrollo social en la provincia durante 8 años. Y la verdad que la participación de la gente, 35.000 mujeres trabajando gratuitamente todos los días, 2 horas de mínima por día, sabíamos qué chicos iban a hacer. Se hacían los controles las mujeres, 5 controles. Sabíamos cuánto pesaban al nacer, hacíamos el seguimiento. Un programa que fue bastardeado porque me tocó ser diputada en el 97, pero que hoy todavía la gente lo recuerda y que cuando nos fuimos fue desarmado por cuestiones políticas porque estaba identificado conmigo. Y yo estoy convencida de hay que volver a las redes humanas, porque hoy hablamos de las redes sociales, pero no nos damos cuenta de que es la propia gente en el mismo barrio la que conoce los problemas y la que puede, si lo empoderamos, ir saliendo de esa situación. Pero Chiche, te hago una consulta. Vos cuando hacías ese trabajo que para mí fue importante y de corazón, ¿tenías esta competencia tan brutal del narcotráfico? Porque vos no tenías eso. Hoy vos tenés al Estado, una asignación son 1.100 pesos, contra el narco que le paga a un soldadito como este pibe que vimos, que es un chico que asesina, es un chico que roba, más allá que todo el mundo lo quiere abrazar. Yo no estoy hablando de este chico. No, pero te cuento que le dan 700 pesos por día en dinero si trabaja para los narcos o en especie. ¿Por qué? Porque estos chicos que están tomados por el Paco necesitan un promedio de 600 pesos diarios para poder seguir con la adicción. Este chico tiene un padre preso, con condena porque parece que mató. 2 hermanos que formaban parte de tiroteos, creo que hay uno muerto. Y vive hacinado en un ambiente donde convive con 23 personas. Pensemos esto, pero no tenías el narcotráfico vos. Camilo, La verdad que duele, por favor, Santiago. sí. Es lo que decías del fracaso de la política, del fracaso de la democracia, y ojalá que aparezca una generación que se haya criado en democracia, que ponga el eje central en lo que es el tema de la pobreza y la desigualdad. Ahora, esta realidad del polaquito, yo la semana pasada estuve en la Cárcova, Santiago, y te garantizo que Nacho, un chico que lo acompaña al padre cartoneando, que se preocupa por su familia, y es la realidad de la mayoría de los chicos pobres, humildes que están en nuestros barrios y en la provincia de Buenos Aires, que acompañan a la familia. Y de hecho, en estos días salió un video que apareció en Crónica TV, donde está la entrevistadora que se emociona y llega al llanto porque el chico le cuenta que necesita y le exige al gobierno que aumente las raciones de comida porque tiene 5 familiares y él solo comiendo. Pero ve perdón, cómo la el mamá gobierno, toma mate y pide el gobierno poder tiene que llevar aumentar la las ración de comida a raciones, su pero casa. pido que dejen de emocionarse todo porque hay una manga de gente que todavía debe responder cosas por corrupción. Le afanaron descaradamente durante muchísimo tiempo a un montón de pobres. Entonces, mucha emoción, mucho llanto, nadie se arrepiente. El día que tengamos un arrepentido, el día que tengamos un condenado o una condenada, el día que alguien devuelva algo de lo que se afanó, porque la pobreza tiene que ver con la corrupción también, ¿eh? Tiene que ver con la corrupción. Están todos emocionados ahora, Por favor, todos. vamos al próximo informe porque detuvieron al histórico contador de los Kirchner, el señor Víctor Manzanares. Uno de los temas del día fue también, lo vemos, mira. Recalculando.
El hombre que conoce los secretos de los Kirchner, detenido. A pesar de haber arrancado la feria judicial, Bonadío no descansa. El juez federal pidió la detención del contador de Néstor y Cristina por entorpecer el accionar de la justicia. Detienen en Río Gallegos al histórico contador de la familia Kirchner. ¿Preso? Allá en Río Gallegos. ¿De qué se arrepiente? Bonadío interpretó que Manzanares quiso interrumpir el embargo de dinero que pesa sobre la familia Kirchner. Que habría un desvío de fondos hacia otras cuentas. Del exgobernador Sancho, otro de los socios de los Kirchner en Santa Cruz. Y es evidente que por orden de los Kirchner intentó burlar a la justicia. Hasta han constituido nuevas empresas, Máximo y Florencia Kirchner, para seguir percibiendo dinero mientras la justicia tiene todo embargado. La detención es un golpe al corazón de la finanza de los Kirchner. A ver, Manzanares sabe todos los secretos fiscales y contables de toda la familia Kirchner. Él está involucrado en la causa Los Sauces. Los Sauces es una sociedad anónima creada en el año 2006, utilizada para comprar hoteles, el departamento de Florencia en San Telmo y varias propiedades en Puerto Madero. Juez Claudio Bonadío decidió intervenir la sucesión de Néstor Kirchner y también la empresa Los Sauces, sociedad anónima, la cuenta que administra Máximo Kirchner. Otra de las maniobras que hicieron los Kirchner estos meses fue transferir todo su patrimonio, ceder Cristina Fernández de Kirchner sus bienes a sus hijos, en una maniobra también para evitar que le caiga un embargo. Bueno, a ver, explícanos un poquito quién era Víctor Manzanares, quién es. Quizás sea un nombre menos conocido para la opinión pública, sin embargo, para los que seguimos las denuncias y las investigaciones en las distintas causas de corrupción que involucran al kirchnerismo, es un hombre central, una figura clave. Víctor Manzanares, el histórico contador de la familia Kirchner. Lo detuvieron hoy en Río Gallegos, en un operativo que se hizo allí en la calle 9 de julio 161, donde él tiene su estudio. Está siendo trasladado al penal de Ezeiza, va a compartir allí el mismo lugar con Jaime, con Lázaro Báez, con López, el señor de los bolsos. ¿Por qué? Bueno, hay muchas causas que tienen que ver con Víctor Manzanares, pero en esta oportunidad Bonadío, que lleva adelante la causa de Los Sauces, lo que entendió es que se estaba eludiendo la justicia, por eso una de las imputaciones es obstrucción de justicia, porque él recibía el dinero de los alquileres de la familia Kirchner. Pero en los últimos días hubo información y escritos que prueban que él pidió que el dinero de esos alquileres que todavía se cobran sean desviados a cuentas personales de Carlos Sancho, el exgobernador de la provincia de Santa Cruz, y también al socio de Máximo Kirchner en la inmobiliaria, Osvaldo El Bochi Sanfelice. Eso es eludir básicamente las cautelares y los embargos de la justicia. ¿Para qué? Para poder todavía hacerse de dinero. Recuerden ustedes que tanto Cristina Kirchner como sus hijos Máximo y Florencia tienen embargos judiciales que le impiden disponer de sus bienes. Tan importante es Víctor Manzanares que cuando Margarita Stolbizer, a mi modo de ver, le da el dardo más duro y que más le dolió a Cristina Kirchner, que fue mostrar las cajas de seguridad de Florencia Kirchner con la cantidad de millones de dólares. Todos decían, bueno, Margarita Stolbizer incurrió en algún delito porque cómo tenía esa información. Fue a partir de un allanamiento que se hizo en la casa, también en el estudio de Víctor Manzanares, en donde esta documentación de los dólares de Florencia Kirchner constaba. Ahora, Bueno, pero sí. Es que una de las principales complicaciones de la corrupción es cómo lavar la plata, justamente. Vos imaginate cualquier persona, cualquier empresario, trabajador, ser humano normal, que tenga bienes, que Acá pueda se puede alquilar. todo, María Julia. No, pero imagínate una persona común, si le diría a quien le alquila... Fariña se compró una estancia. Fariña se compró una Pero estancia que le mande cash. la plata, digo, que le Una mande cosa- la plata a alguna otra persona, ¿entendés? Es obvio que es una maniobra. Ahora, lo que suena raro, tal vez en el medio de la campaña, es que haya una mega actividad o una actividad tan importante de los jueces federales que avanzan, si bien tienen los elementos para avanzar, el momento en el que eligen avanzar con una serie de causas vinculadas a la expresidenta, puede hacer dudar a muchas personas en el sentido de ¿van a llegar a la verdad o las están usando políticamente? A ver, Diego, sí, Diego se Sí, hoy se conoció que Cristina lidera en todas las encuestas de cara a las próximas elecciones. La verdad que estuvo muy flojo el contador, debió... Bueno, todas las encuestas no. No, debió manejar, tiene que cuidarse hasta el perrito, porque Bonadío va a meter un capítulo de estos cada tanto cuando Cristina se sepa que sigue avanzando en las encuestas. Debió haberle enseñado a Cristina y a todos que tendría que haber hecho esto un depósito en cuentas offshore,
en Panamá, como hacen No los te grandes preocupes que eso lo contadores. sabía hacer. Eso también lo hacía. Además en Argentina que Cristina le ha robado no es un problema. El problema era que Se votan igual acá. No fue tan guantes blancos como otros, ¿no? Lo que a mí A me ver, hace el ruido... problema también supo hacer offshore y muchas otras cosas más. Lo que pasa es que fue tanto el dinero, tanto, que obviamente Manzanares, dónde meterlo. la broma, lo que se decía en La Rosada es que Manzanares estaba sobrepasado porque recordemos, manejaron mucho y como que Pero esto es por no alquileres. estaba en condiciones como para hacer la ingeniería de todo esto. Por Lili, eso... perdóname, con todo respeto, pues vamos de vuelta. especialista. Estás hablando Claramente. de una cifra. Yo imagino la película, ¿se acuerdan de los bolsos? ¿Cuál era? ¿De Scarface era? Que traían los bolsos, no alcanzaba la plata teóricamente. Que muchas, sí. que había superado. Breaking Bad. No, También. la vieja, la de Cuando no se andan por la plata, Sí, ¿se acuerdan? igual que Al Capone, que cayó por evadir impuestos. Bueno, ¿Viste? pará. Un temita Van a así caer chiquito. acá por Lo que eso, yo digo es lo siguiente. Uno imagina, según el relato de Liliana Franco, que sabe mucho, está en casa de gobierno y sabe todo seguramente, es que es tanta la cantidad de dinero que este tipo lo sobrepasó. Pero No, ahora- se sobrepasó No. técnicamente. A ver, te voy a decir, ¿hay un abogado en la unos sala? alquileres. ¿Hay un abogado en la sala? De unos Pero- alquileres. Nadie es abogado, no puedo La creer. doctora. Doctora, La doctora. ¿por qué detenerlo? No, a ver, A yo ver. creo, no, Sí. no he leído el expediente, pero sin lugar a dudas. Pero para qué va a ser la El la señor policía de juez detenimiento? ha Desviaban considerado los que tenía, alquileres, Florencia, que por unos tenía elementos alquileres para estamos hablando. detenerlo. No importa por qué. Lo sabrá el juez. Pero yo si está no mal, tengo- Florencia, te A digo ver, algo. ahora, Alquileres. Por Creo- eso, importa, ahora cuenta la mal. doctora- Sí. Creo que hay que discutir la corrupción en Argentina. Creo que hago propias las palabras de Florencia Randazzo en el sentido que los pecadores se tienen que hacer cargo de sus Sea el pecados. partido que sea. Sea el Ajá. partido que sea, hablemos del gobierno anterior y hablemos de la corrupción también de este gobierno. Porque la corrupción genera frustración en las sociedades. Pobreza. La corrupción, estoy completamente Muerte. de acuerdo, Es la un corrupción delito. mata, la mala gestión también mata. Esto me hace acordar cuando la veía a Ocaña en el momento que estaba a cargo del Ministerio de Salud, que se la pasaba denunciando y no gestionaba. Y en el mientras tanto, entre tanta denuncia, la gripe A y el dengue se expandía en todo el territorio argentino. Le tiraste un sillazo uno por la escucha, cabeza. cuando uno escucha a quienes cañón. tienen la Asesina. responsabilidad de gobernar ante semejante imagen, decir que la respuesta sería abrazar a ese nene, verdaderamente también. Sí. me Santiago, parece ¿sabes por que qué la requiere gente- una A ver, reflexión. suena racional para los que no somos abogados que se detenga a un contador porque está eludiendo la justicia. Pero otra vez, lo espasmódico de los Chicos, para el actos- tema, salir esposado de todo, es fuerte la imagen. Es lo que Claro, buscaba, pero eso te Santiago, iba a eso decir, buscaba. es muy espasmódico, porque vos decís, por ejemplo, Lázaro Báez fue inmediatamente a la cárcel, ¿no? El caso de José López también, porque lo agarraron infragante. Claro, igual de José López. Pero, bueno, Claro. pero era muy Fue solo. Claro, Sí. pero después ves que la expresidenta lleva todos sus ahorros a la cuenta de su hija y vimos 4 millones de dólares. Nunca supimos por qué. Bueno, ahí hay un manejo, la justicia, que también debe tener que ver un poco con la campaña, ¿no? Es decir, vamos dándole vuelta hacia Claro. alrededor de Cristina Kirchner. Tampoco nos Rodeándole la atrevemos a ir manzana. sobre Cristina, porque por ahí el efecto puede ser contraproducente. ¿Vos decís ¿no? que no se atreve, el gobierno no se atreve, Toti? No, a mí ¿Es me cuestión de parece atreverse que o el gobierno o hay una está justicia teniendo- independiente? Está No. teniendo una política de respeto de las instituciones y la justicia está actuando. Y a mí me parece bien. Pero es más espasmódico, allá- como dice Pablo. Más allá de las especulaciones electorales y todas esas cosas, que la justicia actúe es bueno en la Argentina. Así que debería ser, actúe. ¿no? Debería actuar siempre, digo, está bien la sospecha por Claro. los momentos, pero eso te da tranquilidad también de que estamos pensando en que la Argentina puede hacer un cambio y sostenerse. Si la Y que justicia no, no se cambia. involucre el Poder Ejecutivo en estas decisiones. Tiene que haber una justicia independiente. los jueces yo federales creo, actúan yo de la creo, manera yo funcional al creo poder de que turno. en la Eso es Argentina un hay papelón. buenos jueces. Yo creo, por supuesto que si no hay decisión política de acompañar todas estas cosas que se está haciendo, y esta la decisión Ahora, es también de la sociedad. Porque ¿eh? este hombre es un hombre muy importante Sí. en la vida financiera Sí. de los Vital. Kirchner. En Sí. la vida, digamos, que tiene que ver con, Sí, lo- sí, sí. con la, Hay que con la animarse, plata, ¿no? hay que animarse. Claro. Ya esta foto es muy fuerte, pero uno dice, bueno, ¿por qué para tanto? ¿Qué significa esto? El por qué. Por eso le preguntaba acá a la doctora, el por qué pide directamente una detención Santiago. a este nivel. Porque Porque no es que lo cita un es juez. una figura penal. A ver, Santiago, está yo no involucrado soy- lavado de Sí. activos y obstrucción de justicia como figura penal, me corregirá la Por doctora. eso la No, que detención. Es una Que es figura uno de los penal. elementos que detención, ameritan Bueno, la obstrucción de detención. justicia. ¿Por qué? Víctor Manzanares, por ejemplo, cuando Néstor y Cristina Kirchner fueron denunciados en 2 oportunidades por enriquecimiento ilícito y fueron sobreseídos en una de las
las causas, por ejemplo, por el juez Ollarvide, la pericia contable que se tomó para sobreseer al matrimonio Kirchner de enriquecimiento ilícito fue la que dibujó el contador Víctor Manzanares. Ahora, para que todos nos sintamos un poco peor, a raíz de lo que vos decías recién, cómo nosotros tenemos que mostrar todos nuestros papeles y pagar impuestos, etcétera. Como debe ser. Y cómo Fariña iba con millones de dólares a comprar un campo. Como no debe ser. Hoy Lázaro Báez está detenido a propósito de los alquileres a los que hacía referencia Diego. Y ustedes saben que cobra 848.000 pesos por mes en concepto de alquileres por las propiedades que tiene, que son más de 120. Allí está Liliana Costa, que a través de un poder que le hizo Lázaro Báez, esto consta, y yo se lo pregunté al doctor Casanelo, el juez Casanelo me confirmó que esto es así, porque la justicia no le puede impedir que él se haga de los bienes para que su familia, por ejemplo, pueda subsistir. Cobra por las 120 propiedades que tiene, 52 departamentos en alquiler, 2 locales, 26 cocheras, 25 propiedades identificadas como edificios, tirado, ¿no? 848.000 pesos por mes que esta mujer lleva a la cárcel. Lázaro Báez los endosa los cheques y los cobra en distintas financieras. Sí, Santiago, sí. ¿Por qué el motivo de la detención de Manzanares? Estaban transfiriendo el dinero de los alquileres, que era de los inmuebles de la familia Kirchner, a una cuenta que no estaba siendo investigada. Es por eso que el juez decide detenerlo. Es una detención preventiva por... Eso es de estos últimos días. Esto exacto. Se descubrió que los alquileres que estaban cobrando la familia Kirchner dejaron de recibir el dinero en la cuenta que venían regularmente recibiéndola y lo empezaron a cobrar en otra, que era del ex gobernador Carlos Sancho. Ahora, lo llamativo es que quien participó también de esa maniobra es Osvaldo Sanfelice, que es el que manejaba los alquileres de la familia Kirchner, y no está detenido, ¿no? Es llamativa que hayas elegido todo llamativo. Quirúrgicamente al contador Santi, solamente Manzanares. Solo una pregunta, digo, que me parece que también marca una de las contradicciones de la política en el presente. Una de las principales peleas que se dio hacia dentro del poder, porque queremos reformar, queremos cambiar la justicia. Bueno, Carrió cuestionó severamente al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Dónde quedó ese debate hoy? ¿A dónde está? Digo, porque me parece que está ausente. Esto, por supuesto, relaja de lo que revuelve el estómago ver la que se llevaron. Pero digo, en el presente, Lilita planteó un debate respecto a una pelea fuerte con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estamos en campaña y se dejó de hablar del tema. Digo, me parece que el uso político respecto del rol de la justicia no va en un sentido, sino que va en varios. Bueno, ¿qué pasa en realidad con la plata que fue robada, ¿no?, al Estado? ¿Qué pasa con la plata que no vuelve? Hay muchas causas de corrupción que han sido escandalosas. ¿Y qué pasa con la plata? Aquí está el informe, mirá. Devolve la bolsa. Devolve. La bolsa de la corrupción vuelve a la gente. Empieza a hacerse justicia real con uno de los delitos más aberrantes que hemos tenido que sufrir los argentinos en los últimos años. La justicia ha determinado que se devuelvan más de 1 millón de pesos por sobreprecios. Los condenados son Juan Carlos Calfayán y Rubén Chorbatián, exfuncionarios de la Casa de la Moneda durante la presidencia de Menem. En la misma causa también recibió una pena, aunque todavía sin la exigencia del retorno del dinero, Armando Gostanián, conocido durante muchos años por su quinta. Bien, en exclusiva la panorámica de la quinta de Gostanián, donde está alojado el doctor Carlos Menem. Claro que durante el menemismo no fueron los únicos casos. María Julia Arzogaray, la prisión y ahora el embargo de buena parte de sus bienes. Deberá entregar parte de sus bienes que obtuvo en sus años de funcionaria en los 90 y que derivaron en una causa por enriquecimiento ilícito. También es cierto que los vericuetos judiciales muchas veces benefician a funcionarios que no tienen la condena firme. En esos casos, la devolución del dinero no se hizo efectiva todavía. Así ocurrió, por ejemplo, con Granillo Ocampo o con Domingo Cavallo. Bueno, también es verdad que con los escraches que recibió el exministro de Economía ya podría hacerse una tortilla de billetes. Durante el kirchnerismo, Felisa tuvo que devolver la bolsa que le encontraron en el baño del Palacio de Hacienda. Yo creo que cometí un error, pero eso ahora parece que es un delito. Y el yate de Jaime pasó a la prefectura. Bueno, este yate fue cedido a prefectura para fines de instrucción de los alumnos del Instituto de Formación, como así también el patrullaje de la hidrovía y la lucha contra el narcotráfico.
Todos vimos los bolsos volando por el convento. Sin embargo, el exsecretario de Obras Públicas todavía no fue condenado firmemente. ¿A dónde irán a parar los millones de José López? Devolvé la bolsa. ¿Qué se puede hacer con tanta plata? Pues estos son algunos de los casos, pero... Mira, hay dos efectos de la corrupción. El primero es la cantidad directa de dinero que vos estás detrayendo de las arcas públicas y que directamente van al bolsillo de una persona. Eso genera un problema distributivo. En realidad tendría que estar en un lugar, no está, está en otro lugar. Ahora también la pobreza, la corrupción genera que la economía crezca mucho menos de lo que podría estar creciendo. Hay varios estudios, hay uno por ejemplo de Vito Tanzi, que estaba trabajando en su momento en el Fondo Monetario Internacional, que veía que cada punto que caía un país en el índice de percepción de corrupción, viste que hay un índice de Transparency Internacional que siempre mira la corrupción, Argentina en la última evaluación había sacado 3 puntos, 3,2 puntos contra 7 de Chile y de Uruguay, estábamos 4 puntos abajo. Cada uno de esos puntos nos quitaba un cuarto de punto de crecimiento del producto, un 1% más de producto todos los últimos años. 1% de producto, para que vos te des una idea, son 5.000 millones de dólares. Santi. Ahora, ¿saben por qué? 5.000 millones de dólares por año le cuesta le cuesta a Argentina tener en los niveles de corrupción que tiene. Y tiene Pero otros no lo efectos, devuelve. Santiago, tiene otros efectos, porque generalmente la corrupción como surge de la ineficiencia, vale decir, el Estado quiere licitar, por ejemplo, algo, hay sobreprecio, porque si no, ¿cómo está? De dónde surge la coima. Entonces genera toda una economía clientelar para poder hacer generalmente negocios, con lo cual empieza a ser ineficiente, los servicios empiezan a ser malos, o sea, es toda una sumatoria. ¿Y desde cuándo es sinónimo la política de negocio? ¿Es qué? ¿Es sinónimo la política de negocio? Uf. No, siempre fue. Fue siempre. Lo que pasa, la diferencia es la escala. Claro. Lo que cambió es la magnitud y la escala. Digamos, en un momento un tipo tenía que hacer una ruta, tenía que hacer 2 carriles, y entonces le metía un cacho menos de cemento, se robaba unos pesos. Ahora se llegó a hacer, por ejemplo, en ¿Sabés Río lo que vi el Turbio, otro Río día? Turbio, Pará sí. porque viajé este fin de semana, ¿no? Fui a mi pueblo. Y en un momento iba por una ruta y me cuenta alguien, ¿sabés que esta ruta, el que la tenía que repavimentar, que era ponerle una capita así para las elecciones, midió más el kilometraje? Sí. Es decir, cuando volvieron a hacer el rekilometraje, digamos, medía mucho menos la ruta, pero ponían más kilómetros para facturar aún más. Sí, pero bueno, te cuento lo que pasó en Río Turbio, cuando se inicia la idea de hacer llave en mano, que lo iban a hacer los chinos, eran 800 millones de dólares. ¿Sabes cuánto se terminó pagando? 2.000. Pero ¿por qué Te no quiero vamos decir, a datos el concretos? problema no es solamente la comisión que se lleva el funcionario, sino que muchas veces para poder ganarse unos mangos terminan haciendo negocios terribles para el Bueno, país. es cierto que cambió la Eso no escala, como pasaba. dice Gaby, es Eso cierto lo que no cambió la pasaba. escala, pero si cambió la escala, cambiamos las leyes. La Argentina, si tiene estos índices que recién bien decía Martín, es porque no tenemos ni siquiera la legislación adecuada. Vamos a una legislativa. La extinción de dominio, propuesta del Frente Renovador. ¿Qué pasó? Nada. Nadie quiso que se metan con la propia. No es como no conectar la corrupción con la pobreza, ¿no? Y esto tiene que ver con el envilecimiento de la clase dirigente, porque vos veías hace muchas décadas llegar a la política gente de la aristocracia, pero después, en las últimas décadas, ves gente que salió muy de abajo y terminó muy, pero muy arriba. Y eso después, la semana pasada veíamos, ¿no? El tema del informe de la pobreza de la UCA. Cuando vas a los chicos, y volvemos al caso de Polaquito, resulta que en el conurbano, en el kirchnerismo, había 7, y pico de chicos en la pobreza. Ahora hay 6. Es igual, es una barbaridad. Ha bajado. Espera. Eso es como, mira, si vos lo ves al Totti ahora, y yo en unos años lo veo al Totti y anda con autos de alta gama, yates. Jaime, ¿tenías tú un avión privado? Avión, un avión privado de 25.000 dólares, como el que venía ahí, ¿te acordás? Tengo una ventaja. Tengo una ventaja. Yo ya fui diputado. Fui diputado 4 años y volví a mi casa, la misma casa, que no está asfaltada, de paso le reclamo siempre a Magario, que asfalte nuestra escuadra. Y sigo viviendo la misma situación, porque la política, el sueldo, que también se debate, no te genera posibilidad de ser rico. ¿Pero cómo se financia la política, Totti? Y yo creo que hay financiamiento. Por otro lado, el delito es parte de ese financiamiento y se llega a eso. Yo creo que también hay le un hice una cambio. pregunta a un analista que le preguntaba si, a un hombre de la justicia, le preguntaba si
si se nace chorro o la política te hace chorro. No, mira, yo creo que las instituciones no te hacen chorro. ¿Te corrompe la...? Yo creo que no. Yo creo que no. Son los hombres los que corrompen las instituciones. Por eso digo yo, hay personas que son absolutamente honestas. Pero también la sociedad muchas veces tolera. Yo viví, y acá quiero reivindicar a dos personas que me parecen importante hacerlo en este momento, que es Elisa Carrió. Yo viví el 2011 la postulación de Lilita como presidente y yo como senador. A nosotros nos votaron el 1,8% y nos decían porque denunciábamos mucho. Lilita competía con Cristina y yo competía con Aníbal Fernández. Hoy la sociedad hay una reivindicación a la honestidad. Lilita lidera las encuestas en Capital. Y la otra persona es Graciela Ocaña, porque yo acepto la chicana de la doctora. Graciela Ocaña ha hecho una administración honesta y denunció desde adentro. ¿Cuántos otros políticos que hoy están en la oposición pueden decir lo mismo? No, un minuto, decirle que le estamos esperando a Carrió. ¿Sabes qué? Una cosa, no, que un país se mide también por esto de la política, los negocios, la corrupción y demás, por la calidad de sus instituciones. Vos fíjate que hay empresas de primer mundo que no se corrompen y no corrompen a políticos en sus países, sino en países con instituciones débiles. El caso máximo, Siemens, por ejemplo. Ya seguimos con Mirta, que estuvo con Majul. Las cosas que dijo Mirta. ¿Cómo está Mirta? Daría mi vida porque no vuelva el kirchnerismo. Mirta Legrand se lanzó de lleno a la campaña, volvió a anticipar que votará a Cambiemos y le deseó lo peor a la cámpora. ¿Por qué crees que todavía mucha gente vota a Cristina? Y porque hay una cosa que se llama fanatismo. A la gente no le importa que hayan robado, Luis, no le importa nada, todo lo que pasó. ¿Seguro? Estoy segurísima. Creen que este gobierno miente cuando la acusan y que los jueces también, ¿no? ponen en tela de juicio a los jueces también, ¿no? ¿No crees que Cristina tendría que estar presa ya? No, no. Creo que tendría que devolver todo lo que se llevaron. A mí no me gustaría verla presa. ¿Pero por qué no? Si la justicia dice... ¿Sabes por qué? Porque es una mujer apasionada, aunque no la quiera o aunque esté en contra de muchas actitudes de ella. Pero es una mujer que tiene pasión por lo que hace. Pero realmente han hecho mucho daño en el país, muchísimo. ¿La viste últimamente? Sí. ¿Y? Y que se viste de pobre, se viste más modestamente, actúa, llora, que muy pocas veces ha llorado. Creo que está haciendo una actuación y que le está dando resultados. Pienso que es una actriz fantástica, tiene un poder de convicción muy grande, pero a mí no me convence. Yo quería que se fueran los kirchneristas, yo quería que se fueran, porque provocaron una grieta terrible en la Argentina, que eso van a pasar muchos años hasta que se recomponga. Yo quiero que gane Cambiemos. Pero vos votás en la ciudad, vas a votar, voto en ¿no? Capital. Y me da mucho placer. No te voy a decir, una vez me lo sacaste, esta vez no te lo voy a decir. Pero es fácil, tenés Carrió, Lustó, Firmo. Bueno, Carrió. Yo daría mi vida para que el kirchnerismo no vuelva y para que la cámpora no aparezca nunca más. Bueno. Yo me tengo que cuidar porque vos sabés que Mirta Legrand está enojada conmigo. Y yo pensaba por algo que escribí en La Nación. Y dice, no, por algo que dijo en Intratable. No me lo dijo directo, pero no sé qué dije. Así que voy a tener cuidado. Como un ¿Tenés miedo? ¿Tenés miedo? Claro. No, fue cuando, con la entrevista de Macri. Sí, yo pensaba que era por lo que había escrito en el diario, pero bueno, algo le molestó. Pero Mirta está más allá del bien y del mal. Es muy de la época, ¿entendés? A pesar de que tiene una carrera de 70 y pico de años, ella está muy conectada con el hoy. Sí. Y su palabra pesa en las redes sociales. Es impresionante. Y entonces, pesa más que en su propio programa, lo que hizo Majul y que le costó un montón. Pensá que esto está hecho después de 2 horas y pico de programa intenso, con tantos entrevistados. Y te da una entrevista y te tira 18 títulos, ¿no? Es como que tiene un radar acá en la panza y la mina te tira... No, fue muy interesante la entrevista y me sorprendió cuando Majul le preguntó si quería que Cristina vaya presa, ¿no? Que ella, la argumentación me pareció muy coherente, ¿no? Uno hubiera esperado que Mirta dijera que sí, ¿no? Porque la verdad que ha demostrado su desconformidad con el anterior gobierno, pero lo que dijo sobre Cristina... Ahora, y basando la discusión en esta grita, ¿no? En estos fanatismos de un lado del otro, ¿cómo vamos a salir
de eso? Pero ¿Cuándo se va a Mirta terminar sale del eso? A mí me parece que Mirta sale del fanatismo, porque ella misma admite que hizo mucho por el enorme predicamento que tiene la opinión pública para que se vaya el kirchnerismo, y la alternativa era Cambiemos, era Macri, y ella lo apoyó claramente. Ahora, ella misma dice, cuando vienen todos los funcionarios de gobierno, y es en rigor de verdad cierto, a mi programa, la verdad, no la pasan tan bien, porque les digo y les pregunto desde el absoluto sentido común. De hecho, a Macri le costó... muchísimo, fue un programa muy complejo el de Macri Sangre, Aguada. sudor y lágrimas, Te digo, no remontar eso. quedaron tan, a mi modo de ver, ni muy bien parados en las respuestas, ni en las preguntas. Y lo mismo pasa con muchos funcionarios del gobierno cuando van al programa de Mirta. A mí me parece que no es indulgente, que le dice lo que la gente muchas veces piensa de las tarifas, de la situación económica. A mí me encanta Mirta, me parece que es un personaje que yo lo fui descubriendo de a poco, porque de entrada yo tenía como una especie de subestimación por lo que hacía Mirta en las mesas y demás. Y después me di cuenta que realmente era un personaje... fue mi vieja en realidad la que me hizo quererla a Mirta. Eso es Porque mi mamá terrible. de entrada le gustó y me obligaba a verla y la verdad que me ¿Te parece un obligaba? personaje ¿Te obligaba? increíble. ¿Cómo Sí, hacía, sí, porque bueno, estábamos comiendo y la ponía, había que verla. Cuando yo iba a visitar a la mamá a comer, ella la ponía a Mirta y yo entonces la veía. Santi, una Este, cosa. y creo que es un personaje realmente interesante y que yo no sé si tiene una influencia política lo que ella dice. Yo creo que... sí. No sé. Porque a veces mucha gente... le otorgamos a veces a la televisión una influencia respecto Claro. de las decisiones de la Yo creo que la no gente siempre es tiene. totalmente independiente, sí. Yo creo Puede que- escuchar a un líder de opinión, a alguna otro, gente pero puede sí, agarrar, pero total. no. Ajá. Pero sin caer en la grieta, más allá que ella manifiesta que ha votado a Macri y le gusta esta gente que está hoy actualmente gobernándonos, tal vez toma, como muy pocos, la dimensión de lo que significa la vuelta del kirchnerismo. Porque no es por una cuestión ideológica, una cuestión de grieta, una cuestión de fanatismo. Es una cuestión de un gobierno que hoy está muy objetado por muchísimos actos de corrupción. Y tal vez Mirta ve lo que no ve gran parte de la sociedad argentina, porque siempre decimos, che, ¿el Senado qué hace con la ley devuelvan lo afanado? ¿Y la sociedad qué hace cuando dicen, che, a mí no me importa la corrupción, o no me importa si robaron, o no me importa que tienen un estatus de vida impresionante cuando no merecen porque tuvieron sueldo de funcionario? Tal vez Mirta pone el acento en algo que muchos no lo ponen, ¿eh? Mirta es una persona que permanentemente está en contacto con empresarios, con diplomáticos. Mira, una persona que siempre la tiene en la mesa es Teresa González Fernández, la Colo, que hace unas mesazas como ellas y la tiene siempre ahí. Una vez fui. Mirta es una mujer que realmente le marca agenda a muchos. Y ella percibe también, o sea, no voy a hablar por Mirta Legrand, pero algo que está pasando y es silencioso es que los empresarios, los diplomáticos están preocupados y preguntan qué es lo que puede pasar. Yo creo que estamos... Porque quieren ir al un futuro, minuto. no al pasado. Estamos todos un poco o mucho desencantados. Todo el mundo te pregunta, ¿a quién vas a votar? ¿Viste lo que decía Chicho? ¿A quién vas a votar? ¿A quién vas a votar? La verdad que uno ve y yo estoy, la verdad que a mí no me representa ninguno. Ninguno por la situación, por la imagen que tenemos del polaquito, porque hay una ley de extinción del dominio que no se vota, porque hay cuestiones de fondo que no arrancan nunca, Ahora, siempre tenemos que elegir entre una cosa, entre lo menos peor, y siempre andamos ahí con chiquitas, ¿no? Hablando de chiquitas. Pero ¿cuándo vamos a tener una patria grande? ¿Cuándo vamos a tener candidatos? Pero un estadista que nos represente, gente que vaya al frente, gente sin causa, políticos sin causa. Chicos, cuando a nosotros que vengan- nos importe que no haya corrupción. Pero ¿cuándo? Cuando ¿Por qué no lo dice nosotros toda la no noche? votemos Ya el somos como el 24 partido de los parcialmente. indignados, ¿viste? Sí. Es como un partido de los indignados. No, Lo que pasa es que las prioridades son otras. bueno, ahí en relación a lo que decía Mirta y lo que vos también estás planteando, es un lugar interesante, ¿no? El de los comunicadores tan populares como, salvando las distancias de la trayectoria, de los años y qué sé yo, que es un poco lo que le pasa a un montón de gente que representan y que son la voz de un montón de gente, de lo que está pensando, y también del hartazgo que hay sobre varias cosas, sobre el doble discurso, sobre las promesas incumplidas, mentira. sobre el llegar al poder para enriquecerse, el necesitar una fortuna, porque muchos políticos justifican el robo dentro de la función la política pública, se hace con en guita. que la política Sí. se hace justamente luego de ser millonario, y para ser millonario nadie llega trabajando teóricamente en este país. Entonces digo, todo ese cúmulo de cosas, yo creo que lo que hacen es que la sociedad esté en un momento de hartazgo de todo De esto que crisis estamos institucional, viviendo, de totalmente. crisis. Bueno,
Gracias por habernos acompañado, gracias Relojes Polis, la ropa de Liguria como siempre. ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Muy bien. Se lo muy quiero bien. agradecer que el viernes pasado estuvo mi compañero Pablo Viloto acá. Amigo, esto es un equipo. Al mando de la nave. Gracias a la gente de La Brija que trajo un catering espectacular. Sigan en América, nos reencontramos mañana pegaditos a Polémica en nuestra casa, apasionada y libremente intratables como todas las noches. Chau.